Bueno, ¿les parece si arrancamos, chicos? Bueno, la cuestión es que vamos a repasar un poquito entonces lo que había sucedido con Ilia, porque si no, no se va a entender, digamos, lo que es Revolución Argentina. Yo tengo ahora por cronograma Revolución Argentina, pero vamos a volver un poquito atrás y simplemente a los efectos de entender, digamos, el panorama histórico. Perdonen si me distraigo un segundo, es que voy admitiendo algunos que se van sumando. La cuestión es que nosotros vimos, digamos, que durante el gobierno de Guido, que fue un gobierno de transición, ¿sí? Porque no olvidemos que Guido había asumido como presidente como, sí, del Senado. Y la cuestión es que durante su transición se vivió lo que después se va a conocer como gobiernos débiles, ¿no? Que va a incluir inclusive la presidencia de Ilia, porque tenemos una constante presión militar. No olvidemos que ya desde Frondizi había una presión del ejército por este hecho de la política internacional, ¿no? De aislar a Cuba que pretendían los militares, en ocasión de que había ocurrido la Revolución Cubana, y bueno, se debatía justamente si se debía permanecer Cuba en el marco de la OEA o debía ser excluida. Ya desde ese momento venía la presión militar, cada vez iba a ser más férrea, digamos, aquella división que nosotros marcamos entre azules y colorados, que en principio lo que significaba era que los azules eran partidarios de no intervenir en la vida política, es decir, eran partidarios de un profesionalismo militar, una profesionalización, digamos, y por otra parte, los colorados eran partidarios de una política más, en términos peronistas, gorila, digamos, ¿sí? O sea, eran partidarios de intervenir en pos de asegurar el orden que ellos querían. Esta era la política más de Aramburu, Rojas, que habían sido quienes habían encarado la autodenominada Revolución Libertadora. Entonces, la cuestión es que para la llegada a la presidencia de Ilia nos encontramos entonces que tenemos previamente el gobierno de Guido, que fue un gobierno muy débil, como nosotros estuvimos viendo, que llegó inclusive esta confrontación al interior del ejército, una revuelta armada, o sea, concreta, ¿sí? Materialmente, a sacar los tanques a la calle, básicamente. Entonces esto significó una escalada en la tensión, ¿sí? Al interior del gobierno, y cuando asume Ilia no iba a ser algo distinto. ¿Por qué digo que no iba a ser algo distinto? Porque, bueno, Ilia apenas saca el 25% de los votos, o sea, imagínense que no tenía lo que nosotros siempre hablamos de mucha legitimidad de origen, ¿no? Porque, bueno, justamente seguíamos con la proscripción del partido mayoritario, que era el Partido Peronista, y la cuestión es que, bueno, sin embargo, con el apoyo del Partido Socialista Democrático, de otros partidos conservadores, llega a presidente. Bueno, y la cuestión es que ahí tenemos que identificar el hecho de que siempre tenemos a Balbín, ¿sí? Que va dentro del propio radicalismo, estar enfrentado, ¿sí? A, eh, a Ilia. Y a su vez Ilia que cuenta con esta poca base, digamos, de apoyo electoral al inicio de su gobierno. En principio va a tener una política de confrontación, digamos, con lo previo, ¿sí? Porque si ustedes recuerdan, nosotros dijimos que Frondizi, si bien, digamos, en su momento había escrito sobre la batalla del petróleo y había hablado de una política de marcado carácter nacionalista, nosotros vimos que Frondizi va a propiciar los acuerdos petroleros con el extranjero, por ejemplo. Bueno, Ilia va a proceder a la anulación de esos contratos petroleros. O sea, desde un principio se enmarca en una lógica mucho más nacionalista. Eh, entonces, esto va a llevar a la anulación de esos contratos petroleros que había firmado Frondizi. Esto también fue vinculado no solo, digamos, a una pretensión nacionalista de Ilia, sino que hubo, digamos, investigaciones realizadas por la Cámara de Diputados, se llegó a la conclusión de que en esos contratos petroleros de Frondizi había habido cierta corrupción, ¿sí? Entonces, bueno, se argumentó que con los mismos se había violado las leyes, ¿sí? Porque contrariaban los intereses de la nación estos acuerdos, y se llegó justamente a su anulación. La cuestión es que lo mismo se dio respecto de que Ilia va a tratar de soslayar un poco estos condicionamientos que venían de los gobiernos previos con el Fondo Monetario Internacional. Eh, la cuestión es que se da un poco de crecimiento del PBI, ¿sí? Se incrementa la producción industrial,
porque piensen que hay como un rebote de la economía, porque previamente había estado toda una situación de crisis por las recetas, digamos, de ajuste y de recesión que se aplicaban en los gobiernos previos, ¿sí? Entonces va a haber en principio un crecimiento económico, pero va a surgir particularmente con Ilia un fuerte problema, digamos, con lo que fueron los laboratorios. ¿Por qué? Porque, bueno, la cuestión es que va a ser famoso el ministro de Salud de Ilia, ¿sí? Oñatibia, que lo que va a propiciar es una ley de medicamentos, ¿sí? Entonces, la cuestión es que esto le va a aparejar una serie de conflictos con estas multinacionales que son los laboratorios. Básicamente, ¿por qué? Bueno, porque justamente esto lo que buscaba era facilitar el acceso a los medicamentos y, bueno, en contra de los intereses, ¿sí? De estas grandes corporaciones. Entonces, esto implicó, digamos, una clara resistencia, ¿sí? De toda la corporación transnacional en reflejo de los intereses de los laboratorios. Pero además de esta ley de medicamentos, había una cuestión de que una mala relación entre los gremios y el gobierno. ¿Por qué? Porque, si ustedes recuerdan, había en tiempos de Perón ya una ley de asociaciones profesionales por medio de la cual o sea, lo que establecía era una rama, un sindicato por rama de actividad, ¿sí? Entonces, la cuestión es que se volvía el sindicato único por rama de actividad, y esto lo que hizo fue, a su vez, que el poder de negociación frente al gobierno de los sindicatos vaya disminuyendo, ¿sí? El gobierno, en este sentido, lo que trataba de hacer es luchar, digamos, ¿sí? Contra la burocracia sindical, porque había mucho dinero utilizado para fines políticos al interior de los sindicatos, y bueno, la cuestión es que los sindicatos mismos, no olvidemos que en principio estaban más bien agrupados con la política peronista a su vez, y no eran partidarios de Ilia. Esto sumado a esta modificación de la ley de asociaciones profesionales hizo que, bueno, directamente el poder de negociación de los sindicatos disminuyera y se llegue a una mayor confrontación con Ilia. La cuestión es que para todo esto se venía planeando, ¿sí? El retorno de Perón a la Argentina. La cuestión es que, sin embargo, seguía proscrito el peronismo. Eso, o sea, lo tenemos que seguir remarcando por el hecho de que, por eso decía, ¿no? Que cuando llega Ilia a la presidencia tenemos un 25% de los votos, el peronismo seguía proscripto. Y la cuestión es que sí tenemos que señalar es que va a planear su regreso, pero esto va también a tornar un clima de desestabilización, ¿sí? Al interior del gobierno radical de Ilia, porque Perón intenta regresar al país, esto es conocido como el operativo Retorno, toma un vuelo, pero es detenido por el gobierno brasileño, a solicitud de la Argentina, por supuesto, es detenido en Brasil y es obligado a regresar a Madrid. Entonces, tenemos toda una cuestión de desestabilización política, porque justamente el líder de la fuerza mayoritaria intenta regresar al país, no puede, y en medio de todo esto la presión de Onganía. La presión de Onganía venía de, o sea, esto es un tanto extraño, por eso digo, si no repasamos lo previo, porque Onganía en principio estaba identificado con los azules, es decir, estaba identificado con aquellos que propendían a una no intervención en la vida civil. Sin embargo, tenemos que hablar de que Onganía después termina asistiendo a West Point, que era un centro, digamos, de reunión del ejército norteamericano, y ahí se impartían distintas doctrinas, en particular la doctrina de la seguridad nacional va a ser la que entre en auge a partir de ese momento, y entonces Onganía va a empezar a adherir a esta doctrina. ¿Y qué decía esta doctrina de seguridad nacional? Bueno, el hecho de que había que combatir la infiltración marxista, ¿sí? O sea, en pleno auge de la Revolución Cubana, y piensen que la Revolución Cubana había sido en el 59, en pleno auge del comunismo, ¿sí? Porque tenemos plena Guerra Fría, la lucha mundial, digamos, entre Estados Unidos y Rusia, perdón, y la Unión Soviética.
en algunos lugares guerra fría, en otros lugares un poco más caliente por el hecho de los enfrentamientos militares directos, pero tenemos un enfrentamiento a escala mundial. Entonces, en medio de este enfrentamiento, lo que proponía esta doctrina de seguridad nacional era justamente combatir al enemigo interno, ¿sí? Es decir, iba a haber una infiltración marxista que iba a tener que ser combatida, esta subversión. Entonces, la cuestión es que Onganía, que en principio iba a estar ligado a un sector